El miércoles 15 de marzo de 1995, poco antes de las 4 de la madrugada, 8 camioneros veteranos desaparecieron sin dejar rastro en el kilómetro 156 de la carretera federal 85, entre Monterrey y Nuevo Laredo. Era una de esas madrugadas frías del norte de México donde la neblina se pegaba al asfalto como un sudario y la carretera parecía tragarse los faros de los vehículos que se aventuraban por ese tramo conocido por los transportistas como el Corredor del Silencio. Esa noche, 8 tractocamiones de diferentes empresas transportistas habían formado un convoy informal para cruzar juntos la zona más peligrosa de la ruta. Una práctica común en los años 90, cuando los choferes se organizaban por radio CB para viajar en grupo y protegerse mutuamente. Los 8 hombres, con edades entre 35 y 52 años, tenían décadas de experiencia recorriendo las carreteras mexicanas. Conocían cada curva, cada pueblo, cada gasolinera del trayecto. El convoy estaba liderado por Ramón Vázquez Herrera, de 48 años, originario de Guadalupe, Nuevo León. Manejaba un Kenworth azul marino con placas NL23785, cargado con maquinaria industrial hacia la frontera. Le seguían Arturo Mendoza de Tampico, José Luis Castillo de San Luis Potosí, los hermanos gemelos Fernando y Francisco Ruiz de Zacatecas, Miguel Ángel Torres de Querétaro, Roberto Silva de Aguascalientes y cerrando la fila, Esteban Morales de León, Guanajuato. Según los registros de la caseta de cobro de China, Nuevo León, el LU, convoy completo pasó a las 3:47 de la madrugada. El encargado de turno, don Aurelio Garza, recordaría años después cómo Ramón Vázquez se había asomado por la ventanilla para pagarle y le había dicho: «Oiga, jefe, ¿no ha escuchado reportes raros por radio? Mis compañeros dicen que hay movimiento extraño más adelante». Garza le respondió que todo estaba tranquilo, que tuviera buen viaje. Si quieres conocer la verdad detrás de estos archivos perdidos de las carreteras mexicanas, dale like a esta investigación basada en documentos oficiales reales y verifica que estés suscrito a Archivos de la Ruta para no perderte los misterios más inquietantes que el asfalto ha guardado en silencio durante décadas. Era la última vez que alguien vería con vida a esos 8 hombres. El convoy tenía como destino final los patios de carga de Nuevo Laredo, donde debían entregar sus respectivos fletes antes del mediodía. Las empresas transportistas esperaban reportes cada 2 horas según el protocolo establecido, pero la primera llamada programada para las 6 de la mañana nunca llegó. Tampoco la segunda, ni la tercera. Las familias comenzaron a inquietarse cuando pasaron las 2 de la tarde sin noticias. María Elena Vázquez, esposa de Ramón, fue la primera en llamar a la empresa Transportes del Norte para preguntar por su esposo. Me dijeron que era normal, que a veces había problemas con los radios, que no me preocupara, recordaría años después. Pero una esposa de camionero conoce la diferencia entre un retraso normal y algo que simplemente no está bien. El clima esa madrugada había sido particularmente extraño. Los registros meteorológicos de la Comisión Nacional del Agua mostraban una neblina densa poco común para la época del año, con visibilidad reducida a menos de 50 metros en algunos tramos. La temperatura había bajado abruptamente de 18 grados a apenas 7 grados Celsius entre las 3 y las 5 de la mañana, creando condiciones que los conductores locales describían como de película de terror. Pero lo que realmente llamaba la atención era que los 8 camiones habían desaparecido en un tramo de carretera donde no había desvíos, caminos alternos o lugares donde un vehículo de gran tonelaje pudiera salirse de la ruta principal sin dejar huellas. La carretera 85 en ese punto es prácticamente recta, con campos abiertos a ambos lados y visibilidad clara durante el día. Era como si la tierra se los hubiera tragado. Los 8 camioneros que formaron ese convoy de la
Madrugada no se conocían personalmente, pero compartían el código no escrito de la Hermandad del Volante. Ramón Vázquez Herrera, el líder natural del grupo por su experiencia, llevaba 23 años manejando la ruta México-Frontera. Sus compañeros de la empresa Transportes del Norte lo describían como un conductor ejemplar, padre de 4 hijos, que nunca había tenido un solo accidente o reporte negativo en su expediente. Arturo Mendoza, de 39 años, era conocido en las paradas de camiones como el Tampiqueño. Manejaba desde los 18 años y tenía la peculiaridad de llevar siempre un rosario colgado en el espejo retrovisor y una foto de su hija de 8 años pegada en el tablero. Su camión, un Freightliner blanco con franjas rojas, transportaba contenedores con productos químicos hacia una maquiladora de Reynosa. Los hermanos gemelos Fernando y Francisco Ruiz, de 35 años, habían heredado el negocio de transporte de su padre. Eran inseparables, siempre viajaban en convoy cuando coincidían las rutas y tenían la costumbre de mantener contacto por radio cada 15 minutos durante los viajes nocturnos. Fernando llevaba fertilizantes, Francisco transportaba maquinaria agrícola. Sus esposas, que también eran hermanas, se habían casado con ellos en una ceremonia doble 5 años atrás. Miguel Ángel Torres, de 42 años, era el más veterano del grupo con 26 años de experiencia. Lo apodaban el profesor, porque siempre estaba enseñando a los choferes más jóvenes sobre seguridad vial y mecánica básica. Su Peterbilt verde llevaba un cargamento de autopartes hacia distribuidoras fronterizas. Tenía la particularidad de reportar su posición cada hora exacta a su dispatcher, una disciplina que había mantenido religiosamente durante toda su carrera. El último reporte confirmado del convoy llegó a las 4:23 de la madrugada, cuando Ramón Vázquez se comunicó por radio con la Central de Transportes del Norte para informar que habían rebasado el poblado de Lampazos de Naranjo, Nuevo León, sin novedad. Su voz se escuchaba clara, sin signos de preocupación o urgencia. «Todo tranquilo por aquí, cambio y fuera», fueron sus últimas palabras registradas. Los familiares comenzaron las llamadas telefónicas alrededor de las 3 de la tarde. María Elena Vázquez contactó primero a las otras esposas y entre todas empezaron a armar el rompecabezas. Los 8 camioneros debían haber llegado a sus respectivos destinos en Nuevo Laredo entre las 10 y las 11 de la mañana. Ninguno se había presentado. Las empresas transportistas iniciaron los protocolos de localización, contactando a todas las estaciones de servicio y casetas de cobro de la ruta. La primera pista inquietante surgió cuando el encargado de la gasolinera El Crucero, ubicada en el kilómetro 178 de la carretera, reportó que había visto pasar varios tráilers juntos alrededor de las 4:30 de la madrugada, pero no podía dar más detalles porque había estado atendiendo a otro cliente. Sin embargo, mencionó algo extraño. «Se me hizo raro que fueran tan despacito como si estuvieran siguiendo a alguien». Los registros de combustible de esa madrugada mostraron que ninguno de los 8 camioneros había parado a cargar diésel en las estaciones de servicio habituales de la ruta. Esto era particularmente extraño porque Ramón Vázquez tenía la costumbre de tanquear en la gasolinera de Sabinas Hidalgo, donde conocía al despachador desde hacía años. El empleado, Jesús Maldonado, confirmó que esa madrugada había estado esperando el paso de Ramón, pero nunca llegó. Las primeras 48 horas fueron cruciales. Las familias se organizaron espontáneamente, dividieron la carretera en sectores y comenzaron a recorrer cada kilómetro buscando cualquier señal de los camiones o sus conductores. La Policía Federal de Caminos se sumó a la búsqueda con 4 patrullas y un helicóptero que sobrevoló la ruta durante 3 días consecutivos. No encontraron absolutamente nada. Ni huellas de llantas saliendo del asfalto, ni restos de accidente, ni señales de que los vehículos hubieran frenado bruscamente en algún punto.
El 17 de marzo, 48 horas después de la desaparición, la búsqueda oficial se intensificó cuando la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León clasificó el caso como desaparición de personas en circunstancias sospechosas. Era la primera vez en la historia del Estado que 8 camioneros desaparecían simultáneamente en la misma ruta, y las autoridades no tenían precedentes sobre cómo manejar una situación así. El comandante de la Policía Federal de Caminos, capitán Eduardo Salinas Mora, estableció un puesto de comando móvil en la gasolinera de Sabinas Hidalgo. Desde ahí coordinó un operativo que incluyó rastreo aéreo, revisión de cada puente, alcantarilla y camino de terracería en un radio de 50 kilómetros de la carretera principal. Es físicamente imposible que 8 tractocamiones desaparezcan sin dejar rastro en un terreno tan abierto, declaró a los medios locales. Las primeras inconsistencias aparecieron cuando los investigadores cruzaron la información de las diferentes casetas de cobro. El convoy había pasado por China, Nuevo León, a las 3:47 am, pero no había registro de su paso por la siguiente caseta de Sabinas Hidalgo, ubicada apenas 45 kilómetros adelante. El tiempo de recorrido entre ambos puntos, a la velocidad habitual de los camiones de carga, no debía superar los 35 minutos. Esto significaba que algo había ocurrido entre las 4:20 y las 4:30 de la madrugada. La zona donde se perdió el rastro del convoy se caracterizaba por ser un terreno semidesértico, con poca vegetación y nulas posibilidades de ocultar vehículos de gran tamaño. Los lugareños la conocían como la llanura del diablo, por los vientos extraños que se formaban durante las madrugadas, pero nunca había sido escenario de desapariciones. Los rancheros de la zona fueron entrevistados uno por uno. Ninguno había escuchado ruidos de motores, frenadas, gritos o cualquier indicio de problemas durante esa madrugada. Una pista inquietante surgió cuando don Evaristo Morales, un ganadero de 67 años que vivía a 3 kilómetros de la carretera, reportó haber visto luces extrañas moviéndose lentamente por el horizonte alrededor de las 4:30 am. No eran luces de carros normales, declaró a los investigadores. Eran como reflectores, pero se movían muy despacio y después se apagaron todas de golpe. Su testimonio fue inicialmente descartado por las autoridades, que lo atribuyeron a la confusión natural de una persona mayor. La búsqueda se extendió a los estados vecinos. Coahuila, Tamaulipas y Texas fueron alertados para reportar cualquier avistamiento de los camiones o sus conductores. Se distribuyeron fotografías de los 8 hombres en todas las estaciones de servicio, restaurantes y hoteles de la región fronteriza. La respuesta fue siempre la misma. Nadie los había visto. Nadie sabía nada. El 20 de marzo, una semana después de la desaparición, apareció la primera pista falsa que alimentaría años de especulación. Un testigo en Reynosa, Tamaulipas, aseguró haber visto a 3 de los camioneros desayunando en un restaurante de la zona centro. La descripción coincidía parcialmente con Fernando Ruiz, Miguel Ángel Torres y Roberto Silva. Inmediatamente se desplegó un operativo en la ciudad fronteriza, pero cuando llegaron las autoridades con las fotografías, el testigo admitió que se había equivocado. Las empresas transportistas, presionadas por las familias y los medios, ofrecieron una recompensa conjunta de 500,000 pesos por información que llevara al paradero de los 8 conductores. La cantidad era considerable para la época, pero no generó pistas sólidas. Solo llegaron llamadas de supuestos testigos que buscaban cobrar la recompensa con información falsa o inconsistente. Pero antes de revelarte lo que encontraron 27 años después en las aguas del río Bravo, quiero preguntarte, ¿has manejado alguna vez por la carretera 85? ¿Sabías que más de 200 personas han desaparecido en
esta ruta desde los años 80? Cuéntame en los comentarios si conoces esta carretera y qué historias has escuchado sobre ella. Y dale like si esta investigación te tiene en suspenso, porque lo que viene va a cambiar todo lo que creías saber sobre esta ruta maldita. Los meses se convirtieron en años y los años en una agonía silenciosa para las 8 familias que nunca perdieron la esperanza de encontrar respuestas. María Elena Vázquez se convirtió en la líder no oficial del grupo, organizando cada aniversario una caravana de automóviles que recorría los 200 kilómetros de la carretera 85, donde se había perdido el rastro de sus esposos, hermanos, hijos. En 1997, 2 años después de la desaparición, un supuesto sobreviviente llamó desde Matamoros asegurando ser José Luis Castillo. La voz temblorosa al teléfono le dijo a su esposa Carmen: «Me tienen secuestrado. No puedo decir dónde, pero todos estamos vivos». La llamada duró apenas 23 segundos antes de cortarse. La Policía Federal rastreó el número telefónico hasta una caseta pública que había sido vandalizada la misma noche. Nunca se escuchó otra llamada similar. El caso generó teorías que iban desde secuestros del crimen organizado hasta abducciones extraterrestres. La más persistente sugería que los camioneros habían sido interceptados por una célula criminal que operaba en la frontera, sus vehículos desmantelados para vender las partes y ellos mismos forzados a trabajar en operaciones ilegales. Pero ninguna teoría explicaba cómo habían desaparecido 8 tractocamiones de 40 toneladas cada uno sin dejar la menor huella. En 1999, un informante anónimo contactó a las autoridades afirmando que los camiones estaban enterrados en un rancho abandonado cerca de Anahuac, Nuevo León. Se organizó una excavación con maquinaria pesada que duró 3 semanas. No encontraron nada. El informante nunca volvió a dar señales de vida y se sospechó que había sido una cruel broma de alguien que conocía el caso. Las familias aprendieron a convivir con la incertidumbre. Algunas esposas se volvieron a casar después de declarar muertos presuntos a sus maridos. Otras, como María Elena, nunca perdieron la fe de que algún día recibirían noticias. Los hijos de los camioneros desaparecidos crecieron sin padres, algunos siguieron el mismo oficio de transportistas, otros eligieron carreras completamente diferentes para alejarse del dolor. En 2003, 8 años después de la desaparición, un periodista del norte de Monterrey publicó un reportaje especial titulado El Convoy Fantasma. La investigación no aportó información nueva, pero mantuvo vivo el caso en la memoria pública. El artículo mencionaba que la carretera 85 había sido escenario de al menos 47 desapariciones inexplicables desde 1985, convirtiendo ese tramo en uno de los más peligrosos del país. La Asociación de Transportistas de Nuevo León cambió sus protocolos después del caso. Establecieron que ningún convoy de más de 3 camiones podía viajar junto por esa ruta durante la madrugada, y se implementó un sistema de reporte cada 30 minutos para cualquier vehículo que transitara entre China y Sabinas Hidalgo. Las medidas redujeron significativamente los incidentes, pero nunca explicaron qué había pasado con los 8 pioneros de esas nuevas reglas de seguridad. En 2010, 15 años después, apareció la pista más prometedora hasta entonces. Un mecánico jubilado de Reynosa aseguró haber trabajado en el desmantelamiento de varios camiones que llegaron sin papeles a un lote de autopartes en 1995. Describió con precisión los colores y marcas de 3 de los tractocamiones desaparecidos. Las autoridades investigaron el lote, ya cerrado desde hacía años, e interrogaron al dueño. El hombre negó cualquier irregularidad y presentó facturas que supuestamente demostraban el origen legal de todos los vehículos que había manejado. Las últimas falsas esperanzas llegaron en 2018, cuando un ranchero de Coahuila
reportó haber encontrado placas vehiculares enterradas en su propiedad. Una de ellas correspondía al número NL23785 del camión de Ramón Vázquez. La emoción duró poco. Los peritos determinaron que las placas eran falsificaciones toscas, probablemente fabricadas por alguien que conocía el caso y buscaba cobrar alguna recompensa que ya ni siquiera existía. La mañana del 14 de abril de 2022, exactamente 27 años y un mes después de la desaparición, Aurelio Sandoval, un pescador de 52 años originario de Colombia, Nuevo León, se dirigía como cada día hacia su zona favorita de pesca en el río Bravo, cerca del poblado de Los Aldama. El río había bajado considerablemente su nivel durante los meses secos del invierno, dejando al descubierto zonas que normalmente permanecían bajo el agua. Aurelio había estado pescando en esa zona durante más de 20 años, pero esa mañana notó algo extraño que sobresalía del lecho rocoso del río. Al principio pensó que se trataba de restos de alguna embarcación abandonada, pero al acercarse con su pequeña lancha, se dio cuenta de que lo que veía eran estructuras metálicas demasiado grandes y angulosas para ser parte de una nave. Con la ayuda de una soga y un gancho que siempre llevaba para sacar troncos del agua, Aurelio logró limpiar el lodo que cubría parcialmente uno de los objetos. Lo que descubrió lo dejó sin palabras. Era la cabina de un tractocamión, quemada y corroída por años de estar sumergida, pero aún reconocible. En el marco de la ventanilla del conductor, parcialmente legible bajo décadas de óxido, alcanzó a distinguir una calcomanía con el logo de Transportes del Norte. Inmediatamente se comunicó con las autoridades locales. Para las 2 de la tarde, el área había sido acordonada por elementos de la Fiscalía General de Nuevo León, Protección Civil y buzos especializados de la Secretaría de Marina. Lo que encontraron en las siguientes 72 horas de búsqueda subacuática superó todas las expectativas y confirmó los peores temores. En un área de aproximadamente 500 metros cuadrados del lecho del río, distribuidos de manera que sugería que habían sido arrojados desde un puente cercano, yacían los restos de 8 cabinas de tractocamión en diferentes estados de descomposición. Todas habían sido incendiadas antes de ser arrojadas al agua, pero el fuego no había sido suficiente para eliminar completamente las evidencias. Los peritos recuperaron fragmentos de placas vehiculares, números de serie de motores y, lo más impactante, objetos personales que habían resistido décadas bajo el agua. Un rosario con cuentas de plata que correspondía a la descripción del que llevaba Arturo Mendoza. Una cartera de cuero con documentos ilegibles, pero que conservaba una fotografía plastificada de una niña de aproximadamente 8 años. Una cadena de oro con una medalla de la Virgen de Guadalupe grabada con las iniciales RVH, Ramón Vázquez Herrera. El descubrimiento más estremecedor llegó cuando los buzos encontraron en una de las cabinas mejor conservadas un termo metálico que había permanecido sellado. Dentro había un papel húmedo pero aún parcialmente legible, escrito a lápiz con letra temblorosa. El mensaje, fechado el 15 de marzo de 1995, decía: «Nos desviaron del camino. Dicen que hay trabajo en el norte. Algo no está bien. Si alguien encuentra esto, avisar a María Elena en Guadalupe. Ramón». Los análisis forenses confirmaron que las 8 cabinas correspondían efectivamente a los tractocamiones desaparecidos en 1995. Los números de serie de los chasis coincidían con los registros de las empresas transportistas, pero había algo inquietante. No se encontraron restos humanos en ninguna de las cabinas. Los camioneros habían sido separados de sus vehículos antes de que estos fueran destruidos y arrojados al río. La ubicación del hallazgo también proporcionó pistas cruciales.
El punto donde fueron encontradas las cabinas está ubicado exactamente 47 kilómetros al noreste del último punto donde se había confirmado el paso del convoy. Para 1600 llegar ahí, los camiones tuvieron que haber sido desviados de la carretera 85 y conducidos por caminos secundarios hasta el puente del río Bravo, una ruta que solo conocen muy bien los habitantes locales. El hallazgo de las cabinas en el río Bravo provocó la reapertura oficial del caso bajo una nueva clasificación: homicidio múltiple con agravantes. La Fiscalía General de Nuevo León conformó una unidad especial de investigación dirigida por el fiscal adjunto licenciado Carlos Mendoza Villarreal, especializado en crímenes del narcotráfico de los años 90. Los archivos desclasificados revelaron información que había permanecido oculta durante 27 años. En marzo de 1995, múltiples cárteles disputaban el control de las rutas de contrabando hacia Estados Unidos y la carretera 85 era considerada territorio neutral que ningún grupo controlaba completamente. Los investigadores descubrieron que durante esa época varias organizaciones criminales habían comenzado a reclutar forzosamente a 200 camioneros experimentados para transportar drogas, utilizando métodos que iban desde sobornos hasta secuestros masivos. Un testigo protegido, identificado únicamente como el mecánico, se presentó voluntariamente ante las autoridades en mayo de 2022. Su testimonio fue devastador. Según su declaración, él había formado parte de una célula criminal que operaba en la zona fronteriza y que se dedicaba específicamente a interceptar convoys de camioneros para reclutarlos como transportistas de drogas o eliminarlos si se resistían. El mecánico reveló que la madrugada del 15 de marzo de 1995, su grupo había montado un operativo para interceptar el convoy de 8 camioneros. Los habían desviado de la carretera principal utilizando una patrulla policial falsa y uniformes apócrifos. Los conductores, creyendo que se trataba de una revisión rutinaria, habían obedecido sin resistencia. Según su testimonio, los 8 hombres fueron trasladados a un rancho abandonado cercano a la frontera, donde se les ofreció trabajo transportando mercancía especial hacia Estados Unidos a cambio de 50,000 pesos por viaje, una suma considerable para la época. Cuando todos se negaron rotundamente, argumentando que tenían familias y trabajos legítimos que los esperaban, fueron ejecutados esa misma noche. Los cuerpos fueron enterrados en una fosa común en el desierto de Coahuila, según el mecánico, quien proporcionó coordenadas aproximadas basadas en su memoria de hace casi 3 décadas. Los camiones fueron desmantelados para vender las partes y las cabinas incendiadas y arrojadas al río para eliminar evidencias. Sin embargo, cuando las autoridades excavaron en las coordenadas proporcionadas, no encontraron restos humanos. La investigación también reveló que al menos 12 personas habían estado involucradas en el operativo, incluyendo 2 agentes policiales corruptos que habían proporcionado los uniformes y la patrulla falsa. De todos los implicados, solo 3 seguían vivos en 2022, incluyendo el mecánico. Los otros habían muerto en enfrentamientos, ajustes de cuentas o por causas naturales durante las casi 3 décadas transcurridas. En octubre de 2022 se llevó a cabo una ceremonia privada en el cementerio municipal de Guadalupe, Nuevo León, donde se colocó un monumento en memoria de los 8 camioneros desaparecidos. Las familias, muchas de ellas ya integradas por hijos y nietos que nunca conocieron a las víctimas, se reunieron por primera vez en años para recordar a los hombres que nunca regresaron de esa madrugada de marzo. María Elena Vázquez, ya de 73 años, colocó una corona de flores en el monumento y pronunció las únicas palabras de la ceremonia. Por fin sabemos qué pasó, por fin pueden descansar en paz.
Aunque los cuerpos nunca fueron recuperados y la justicia llegó incompleta, las familias encontraron una forma de paz en conocer la verdad. El caso de los 8 camioneros de la carretera 85 se convirtió en un símbolo de las miles de desapariciones forzadas que marcaron los años 90 en México. Sus nombres fueron incluidos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y su historia sirve como recordatorio de una época donde el silencio y la impunidad permitieron que crímenes atroces quedaran sin castigo durante décadas. Hoy, cuando los transportistas recorren esa misma ruta, muchos aún recuerdan la historia del convoy que desapareció una madrugada de marzo. Algunos colocan flores en el kilómetro 156 donde se perdió el rastro. Otros simplemente aceleran al pasar por ahí. Pero todos entienden que esos 8 hombres no murieron solo por rechazar trabajar para el crimen organizado. Murieron por defender la dignidad de un oficio, por mantenerse fieles a sus familias, por elegir el camino correcto cuando otros les ofrecieron el fácil. Esta es la cruda realidad de nuestros archivos de la ruta, historias que el asfalto guardó en silencio durante décadas. Si esta investigación te impactó tanto como a mí, dale like y suscríbete para más documentos desenterrados. Déjanos en los comentarios tu nombre y desde qué país nos sigues. Queremos conocer a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Comparte este video con al menos 5 personas especiales. Estas historias merecen ser contadas y recordadas. Y no te pierdas el próximo archivo que aparece en pantalla. Otra historia que cambiará tu forma de ver nuestras carreteras para siempre. Haz clic ahora antes de que desaparezca como desaparecieron ellos.